Mi vecino siempre me hacía la vida imposible, así que decidí hacerle una broma que salió mal. Voy a comenzar desde el principio, porque la historia es una locura completa. Todo comenzó hace unos 2 años cuando me mudé a mi nuevo apartamento. Estaba emocionado por tener mi propio espacio, un lugar tranquilo donde podía relajarme después del trabajo. Pero pronto descubrí que mi vecino, al que llamaremos Tomás, no estaba dispuesto a dejarme tener paz. Desde el primer día, Tomás parecía tener un problema conmigo. No sé si fue porque accidentalmente estacioné en su lugar asignado durante la mudanza o si simplemente no le caí bien, pero él se aseguró de que supiera que no era bienvenido. El primer incidente ocurrió una semana después de mudarme. Llegué a casa después de un largo día de trabajo y encontré mi puerta cubierta de huevos rotos. Al principio pensé que era solo una broma de adolescentes del vecindario, pero después de limpiar el desastre y revisar las cámaras de seguridad del edificio, vi claramente a Tomás arrojando los huevos. Confrontarlo fue inútil. Él simplemente se rió en mi cara y me dijo que debía tener más cuidado con donde estacionaba mi auto. Decidí dejarlo pasar y no prestarle atención, pero los incidentes continuaron. Empezaron a desaparecer paquetes de mi puerta, y siempre era Tomás quien los encontraba en su apartamento días después. Cada vez que lo confrontaba, él tenía alguna excusa preparada, diciendo que pensaba que eran suyos por error. Luego vino la música a todo volumen a las 3 de la mañana, justo cuando tenía que levantarme temprano para trabajar. Era un ciclo interminable de molestias y hostigamiento. Después de meses de esto, finalmente decidí que había tenido suficiente. Hablé con otros vecinos y descubrí que Tomás había estado causando problemas durante años, pero nadie había hecho nada al respecto porque le tenían miedo. Yo, sin embargo, estaba decidido a ponerle fin a su reinado de terror. Y entonces, ideé un plan para darle una lección. Mi primera idea fue algo simple: le haría una broma para que sintiera un poco de su propia medicina. Decidí involucrar a mi amigo Diego, quien era un experto en tecnología. Diego y yo planeamos instalar un pequeño altavoz en el pasillo justo frente al apartamento de Tomás, que emitiría sonidos inquietantes en la noche. Pensamos que lo asustaríamos un poco, nada demasiado serio, solo para que entendiera cómo era ser molestado constantemente. La primera noche de nuestra broma, todo salió según lo planeado. Instalamos el altavoz y programamos los sonidos para que se reprodujeran a intervalos aleatorios durante la noche. Ruidos de pasos, susurros y golpes ligeros en la puerta. Estábamos escondidos en mi apartamento, riéndonos mientras escuchábamos a Tomás maldecir y abrir la puerta para revisar el pasillo, solo para no encontrar nada. Las cosas parecían ir bien, pero luego Tomás comenzó a comportarse de manera extraña. Notamos que empezó a quedarse despierto toda la noche, patrullando el pasillo con una linterna y un bate de béisbol. Claramente, nuestra broma estaba afectándolo más de lo que habíamos anticipado. Diego sugirió que paráramos, pero yo estaba disfrutando demasiado la idea de que Tomás finalmente estaba recibiendo su merecido. Pero entonces, una noche, Tomás no salió al pasillo. Los sonidos continuaban, pero no había señales de él. Me preocupé y decidí que era hora de revisar. Diego y yo fuimos hasta su apartamento y, después de tocar la puerta sin respuesta, decidimos entrar. Lo que encontramos dentro fue desconcertante. Tomás estaba sentado en una esquina, murmurando para sí mismo, con los ojos inyectados en sangre. El apartamento estaba destrozado, como si hubiera estado buscando algo desesperadamente. Intentamos hablar con él, pero no obtuvimos respuesta coherente. Era como si hubiera perdido el contacto con la realidad. Llamamos a una ambulancia, y Tomás fue llevado al hospital. Esa noche, me di cuenta de que habíamos ido demasiado lejos. Lo que comenzó como una broma inofensiva había terminado en una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Días después, supe que Tomás había sido ingresado en una institución psiquiátrica para una evaluación más profunda. Me sentí terrible. Sabía que, aunque su comportamiento hacia mí había sido horrible, no había justificación para lo que habíamos hecho. Decidí que era hora de confesarle a alguien lo que había pasado. Fui a hablar con la policía y expliqué toda la situación, esperando enfrentar las consecuencias de mis acciones. Para mi sorpresa,
Descubrieron que Tomás había estado bajo mucho estrés debido a problemas personales y familiares que yo desconocía. Aunque nuestras acciones no habían ayudado, parecía que había habido más en juego en su colapso mental. La comunidad del edificio estaba dividida. Algunos me veían como un héroe que había hecho lo que nadie más se atrevió, mientras que otros pensaban que yo era el verdadero villano. Pero lo peor estaba por venir. Unos días después de mi confesión, comencé a notar cosas extrañas en mi apartamento. Cosas que movían de lugar, ruidos extraños en la noche, y una sensación constante de ser observado. Al principio, pensé que era mi culpa y el estrés me estaban jugando malas pasadas. Pero luego encontré una nota en mi puerta que decía: esto no ha terminado. Alguien estaba jugando conmigo ahora, y estaba decidido a descubrir quién era. Pero lo que encontré me dejó sin aliento y me llevó a una situación mucho más peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Decidido a poner fin a la situación, instalé cámaras de seguridad dentro y fuera de mi apartamento. No sabía quién podría estar detrás de todo esto, pero estaba decidido a atraparlo. Los días pasaron sin incidentes, pero la tensión era palpable. Finalmente, una noche, las cámaras captaron algo. Revisando las grabaciones, vi una figura encapuchada entrando a mi apartamento. Se movía con rapidez y parecía saber exactamente dónde estaban las cámaras, pues evitaba ser captada de frente. La figura revolvía mis cosas, moviendo objetos y dejando todo en un caos controlado. Luego, justo antes de salir, se detuvo frente a una cámara y dejó una nota en el suelo, asegurándose de que la captara. Al día siguiente, encontré la nota. Decía: te estás acercando, pero nunca me encontrarás. Mis sospechas sobre quién podría estar detrás se centraron en dos personas: Diego, mi amigo que me ayudó con la broma, y otro vecino, Luis, quien había tenido varios altercados con Tomás en el pasado. Confront a Diego primero. Cuando le mostré la grabación, negó tener algo que ver. Su reacción parecía genuina, pero había algo en su mirada que no me convencía del todo. Luis, por otro lado, era una opción viable, pero no tenía pruebas suficientes para acusarlo. Decidí jugar al detective. Pasé más tiempo en mi apartamento, tratando de capturar a la figura en el acto. Una noche, finalmente tuve suerte. La figura apareció nuevamente, pero esta vez, la confronté directamente. Armado con una linterna y un bate, me planté en la entrada de mi apartamento y esperé. La figura se detuvo al verme, y por un momento, hubo un silencio absoluto. Luego, la figura se quitó la capucha, revelando una cara que no esperaba ver. Tomás. ¿Cómo es posible? Estás en el hospital, logré decir, mi voz temblando. Tomás se rió, pero no era una risa de alegría. Era una risa de alguien que había perdido todo sentido de la realidad. ¿Realmente pensaste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente? Descubrí que Tomás había escapado del hospital psiquiátrico unos días antes. Había estado escondiéndose en el edificio, planeando su venganza. Todo había sido un acto: el colapso, la hospitalización. Estaba más cuerdo de lo que parecía y había orquestado todo para hacerme pagar. El enfrentamiento se volvió físico. Tomás, aunque no era particularmente fuerte, estaba impulsado por una furia intensa. Luchamos en el pasillo, y los ruidos atrajeron a otros vecinos. Finalmente, logramos someterlo, y la policía llegó poco después. Tomás fue arrestado y esta vez, su estancia en el hospital fue supervisada más de cerca. Pero el daño estaba hecho. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Me di cuenta de que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. Aunque Tomás había sido un tormento, mis acciones para devolverle el favor habían desencadenado una serie de eventos que nadie podría haber previsto. El edificio volvió a la normalidad con el tiempo, y los vecinos comenzaron a olvidar lentamente los incidentes. Pero para mí, las cicatrices quedaron. Decidí mudarme y comenzar de nuevo, esta vez con la lección aprendida. A veces, la mejor venganza es no vengarse en absoluto. La tranquilidad y la paz interior son mucho más valiosas que cualquier sensación momentánea de justicia personal. Tomás, por otro lado, fue transferido a una institución de mayor seguridad y tratamiento intensivo. La última vez que supe de él,
Estaba haciendo progresos lentos pero seguros. Espero que encuentre la paz que claramente le falta. Y así, terminó mi pesadilla con un vecino que nunca debió convertirse en un enemigo. Aprendí que el ciclo de venganza solo perpetúa el dolor y que, al final del día, la empatía y la comprensión pueden ser las herramientas más poderosas para resolver conflictos.